A todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Espero que estén muy bien, con toda la energía para embarcarnos juntos en una historia que, créanme, tiene todos los ingredientes para dejarnos con la boca abierta. Porque hoy vamos a desgranar un tema que está dando muchísimo de qué hablar, un asunto que involucra a una figura pública muy querida y una acusación que, bueno, que es de esas que te hacen decir, uy, esto se pone bueno. Vamos a hablar de Demet, sí, la talentosa actriz, y de las polémicas declaraciones que ha hecho sobre su exrepresentante, a quien se refiere como lloró. Prepárense porque esto no es un cuento de hadas, esto es la vida real y está llena de giros inesperados. Si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que se suscriban a este canal. Con solo darle al botón de suscripción y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y discusiones sobre los temas que nos encantan. Y ahora sí, vayamos al grano. La protagonista de esta historia es Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento actoral y, seamos sinceros, una belleza que quita el aliento. Hemos visto su evolución en pantalla, hemos sido testigos de su ascenso en la industria del entretenimiento, y siempre la hemos admirado por su profesionalismo y su enfoque. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de los flashes y las alfombras rojas, existen realidades que a menudo desconocemos. Y es precisamente una de esas realidades la que Demet ha decidido compartir, o al menos, ha dejado entrever con declaraciones que han encendido la chispa de la controversia. La cuestión es que Demet ha señalado directamente a su exrepresentante, al que ha apodado de forma bastante peculiar, lloró, y la acusación es seria, le reclama una suma millonaria. Sí han oído bien, millones. Imaginen la escena. Una estrella consolidada, alguien que ha construido una carrera sólida, se enfrenta a un capítulo que parece sacado de una película de suspenso. La relación entre un artista y su representante suele ser de confianza, de colaboración, de un equipo que trabaja unido para alcanzar metas. Pero cuando esa confianza se rompe y surgen acusaciones de fraude o de mal manejo financiero, el escenario se vuelve, por decirlo menos, complicado. Demet, hasta donde hemos podido recopilar, parece haber estado trabajando con este representante, a quien lloró, durante un tiempo considerable. Las especulaciones apuntan a que la relación se ha deteriorado de tal manera que ha llevado a esta situación tan delicada. ¿Pero qué significa que Demet pida millones? ¿A qué se refieren exactamente estas cifras astronómicas? Aquí es donde la cosa se pone interesante y, a la vez, requiere de un análisis detallado. No es común que una artista acuse públicamente a su representante de esta manera, y mucho menos que lo haga con una demanda económica de tal magnitud. Podríamos estar hablando de un presunto desvío de fondos, de comisiones no justificadas, de un manejo negligente de los ingresos, o incluso de acuerdos que no se cumplieron y que han generado pérdidas significativas para la actriz. Las posibilidades son muchas y cada una de ellas arroja una luz diferente sobre la naturaleza de la disputa. Pensemos en el rol de un representante. Su trabajo es gestionar la carrera de un artista, buscar oportunidades, negociar contratos, administrar ingresos y, en definitiva, velar por los intereses económicos y profesionales de su cliente. Es un trabajo que exige honestidad, transparencia y una ética impecable. Cuando estas cualidades fallan, las consecuencias pueden ser devastadoras para ambas partes, pero especialmente para el artista, cuya reputación y estabilidad financiera están en juego. Las declaraciones de Demet, aunque aún no hayan entrado en detalles específicos que pudieran ser revelados en un proceso legal, han sido suficientes para generar un gran revuelo. La forma en que se refirió a su exrepresentante como lloró es en sí misma una pincelada de drama. Podría ser una forma de ironía, una manera de señalar la supuesta debilidad o incompetencia de la persona, o quizás una referencia a algún incidente particular que aún desconocemos. Este apodo, lejos de ser trivial, añade una capa de intriga a toda la narrativa. En el mundo del entretenimiento, los contratos millonarios, los patrocinios, los derechos de imagen y las giras son la moneda de cambio. Si un representante ha estado gestionando estos aspectos de la carrera de Demet, y si ha habido un manejo indebido, las cifras involucradas pueden ser realmente impactantes. Estamos hablando de porcentajes sobre acuerdos jugosos, de la administración de activos, de la planificación fiscal, de todos esos aspectos complejos que sustentan la carrera de una estrella. Sí.
Lloró ha fallado en su deber fiduciario, es decir, en actuar siempre en el mejor interés de Demet. Las pérdidas podrían ascender a cifras que, efectivamente, justifiquen una demanda millonaria. Ahora bien, es importante recordar que estas son acusaciones. En cualquier sistema legal, y más aún en casos de disputas financieras de esta envergadura, se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. No tenemos la versión completa de Lloró, ni los detalles de las transacciones financieras que podrían haber ocurrido. Por lo tanto, debemos abordar este tema con la cautela que merece, informándonos a través de las fuentes disponibles, pero sin emitir juicios definitivos. Lo que sí podemos hacer es analizar las implicaciones de estas declaraciones y reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones profesionales en el mundo del espectáculo. ¿Qué podría haber llevado a Demet a hacer estas declaraciones públicamente? Probablemente la frustración acumulada, la sensación de haber sido traicionada, y la determinación de recuperar lo que considera suyo. Las acusaciones de mala praxis por parte de representantes no son exclusivas de Turquía, ocurren en todas partes del mundo. Artistas de renombre han enfrentado situaciones similares y a menudo, estas disputas terminan en largos y complicados procesos legales. Una de las cosas que más llama la atención es la elección del momento. ¿Por qué ahora? ¿Ha habido algún evento desencadenante específico? ¿O es el resultado de una prolongada situación de conflicto? Estas son preguntas que por ahora, solo Demet y su exrepresentante pueden responder. Sin embargo, la repercusión mediática de estas declaraciones es innegable. Los fanáticos de Demet están divididos, algunos apoyándola incondicionalmente, otros esperando más detalles, y algunos más, quizás, cuestionando la veracidad de las acusaciones. El hecho de que Demet pida millones sugiere que las irregularidades, si existieron, habrían sido significativas. Podríamos estar hablando de porcentajes de contratos de publicidad, de acuerdos de series o películas, de regalías por proyectos pasados, o incluso de inversiones que supuestamente se realizaron de manera indebida. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo donde el dinero fluye constantemente y la gestión de estos flujos es crucial. Un error de cálculo, una mala interpretación de un contrato, o incluso un acto deliberado de engaño, puede tener consecuencias financieras catastróficas. Otro aspecto a considerar es la reputación. Las acusaciones de este tipo pueden dañar seriamente la reputación de un representante. Un representante con un historial de disputas o acusaciones de mala praxis puede tener dificultades para conseguir nuevos clientes. Del mismo modo, para Demet, el hecho de hacer públicas estas acusaciones, aunque necesario para defender sus intereses, también puede exponerla a escrutinio y especulación. Es un equilibrio delicado entre buscar justicia y proteger su imagen pública. La forma en que Demet ha elegido comunicar esto también es relevante. Al hacerlo a través de declaraciones públicas, está ejerciendo presión mediática, lo que a veces puede ser una estrategia para acelerar una resolución o para asegurarse de que el público esté al tanto de lo que está sucediendo. Es un juego de ajedrez donde cada movimiento es calculado. Y volviendo al apodo Lloró. ¿Por qué esta denominación tan particular? ¿Es una simple etiqueta para referirse a alguien que, según ella, ha sido débil o incompetente? ¿O hay una historia detrás que involucra lágrimas, lamentaciones o algún tipo de debilidad emocional que él supuestamente ha mostrado? Sin más información es difícil decirlo, pero este tipo de detalles son los que alimentan la curiosidad del público y hacen que las historias sean más memorables, aunque a veces también más difusas. Es crucial mantener la objetividad en estos casos. Mientras esperamos que surjan más detalles o que se esclarezca la situación a través de vías legales, debemos ser conscientes de que la información que recibimos es a menudo filtrada y seleccionada. Lo que vemos en los medios es solo una parte de la verdad, y la verdad completa suele ser mucho más compleja. En resumen, la situación que rodea a Demet y a su exrepresentante Lloró es un ejemplo más de las complejidades y los desafíos que existen en el mundo del entretenimiento. Las acusaciones de fraude y la exigencia de sumas millonarias plantean serias interrogantes sobre la confianza, la transparencia y la ética profesional. Es una historia que sin duda seguirá desarrollándose y manteniéndonos expectantes. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí desgranar esta historia. Hemos visto cómo una relación profesional puede llegar a un punto tan crítico, y cómo las acusaciones pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas involucradas. La situación de Demet y su ex
Representante es un recordatorio de que, detrás del brillo de la fama, existen luchas y desafíos que a menudo son invisibles para el público. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta situación? ¿Creen que Demet tiene razones para estar tan molesta? ¿Qué tipo de información les gustaría ver para formarse una opinión más completa? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.